Abogado Marcelo Espinel, gracias, buenas tardes. Usted es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Quisiera averiguarle sobre el procedimiento que debe seguir el CNE en las próximas horas, según lo anunció la presidenta del organismo esta mañana, al reconocer que aceptó la nulidad de la presunta afiliación de Cristian Zurita a otro movimiento político tras determinar que la firma fue manipulada. ¿Qué corresponde entonces, ya que ha sido falso que él esté de adherente o afiliado a un movimiento como Reto? Bienvenido. Carlos, muy buenas tardes, un gusto poder compartir contigo y tu audiencia. Pues sí, tras la presentación de esta objeción y el anuncio por parte del Consejo Nacional Electoral de que la objeción no procede, el Consejo Nacional Electoral tiene que notificar formalmente a la organización política que presentó la objeción que la misma ha sido rechazada. Sin que exista esta notificación formal, no se podría dar culminado el proceso, al menos en la sede administrativa, Carlos, es decir, ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué menciono esto? Porque la Revolución Ciudadana, en este caso, tras recibir esta notificación, podría apelar la misma ante el Tribunal Contencioso Electoral. Y esto, pues, podría dejar aún en pendiente la calificación o no de la candidatura de Cristian Zurita, pues del Tribunal Contencioso Electoral, que es el que tiene la jurisdicción en materia electoral en el país, tendría a partir de esto al menos 15 días para poder resolver sobre la objeción presentada por, en este caso, la organización política Revolución Ciudadana. Qué importante la explicación que usted hace, porque muchos creían que era instancia final esta decisión del CNE de no aceptar la impugnación y que quedaba, como se dice en otros ámbitos del derecho, en firme. Si apela la organización, en este caso RC5, tendría que ser ante el TSE. Entonces, sin saber si apelan o no esta noche, ¿no podrían hacer la inscripción de esa candidatura, como anunció esta mañana la presidenta Tamaint? Aquí la posibilidad aún está abierta. Hay que recordar que tras, en este caso, la constituyente del año 2008, nosotros pues cambiamos el aparataje institucional en Ecuador, pasando a tener una función electoral que esté integrada por dos organismos, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. El uno encargado, en este caso, de organizar las elecciones y manejar el sistema de partidos políticos, y ojo con esto, el Tribunal Contencioso Electoral encargado de la justicia electoral. Por eso es que cuando nosotros vemos estos casos en los cuales se impugnan candidaturas, en los cuales se impugnan resultados, no es el Consejo Nacional Electoral es el que tiene la última palabra, sino el Tribunal Contencioso Electoral. Habrá que ver en este caso si es que la RC5 decide o no decide impugnar, en este caso, la notificación del Consejo Nacional Electoral, que, dicho sea de paso, hasta el momento no ha sido presentado. Hay que recordar que en este caso, pues el Consejo Nacional Electoral dijo que está a la espera del informe del grafólogo que confirme que la firma contenida en este formulario que fue adjuntado a la objeción es falsa, que no corresponde a Cristian Zurita. Con ese informe recién el Consejo Nacional Electoral deberá notificar, en este caso, a la organización política. Wow, la cosa es más complicada y más larga de la que nos suponíamos. ¿Tiene RC5 un plazo para apelar una vez que se produzca lo que usted acaba de describir, que el grafólogo confirme en verdad que la firma es falsificada? Totalmente, y si me permites, Carlos, voy a leer el artículo que precisamente refiere en el cual se señala todos los plazos de forma clara. El artículo 103 del Código de la Democracia dice que de la resolución del Consejo Nacional Electoral sobre la impugnación se podrá apelar ante el Tribunal Contencioso Electoral en el plazo de 3 días de recibida la notificación de dicha resolución. Es decir, que si es que el CNE notifica el día de hoy, miércoles, en este caso al RC5, se podrían contar hasta 3 días para que la RC5 pueda impugnar ante el Contencioso Electoral. Tras esto, el Consejo Nacional Electoral tendrá que organizar el expediente y en el plazo de 3 días más tendrá que enviarlo al Tribunal Contencioso Electoral, y este Tribunal Contencioso tendrá un plazo máximo de 15 días para resolver. Entonces veamos cómo también lo que determina la norma es importante. Cuando nosotros veíamos las impugnaciones a candidaturas en este proceso electoral y el anterior, es que el Tribunal Contencioso Electoral, cuando recibe impugnaciones,
cuando ya ha resuelto todos los recursos que se han presentado, emite una certificación dirigida al Consejo Nacional Electoral, en el cual dice que ya no hay recursos que se puedan presentar y en ese momento recién el Consejo Nacional puede calificar la candidatura. Qué complejo. Es decir, si notifican a RC5 con la decisión de rechazar la impugnación, hay todavía 3 días que esperar para tener claro que eso no va a ser apelado y recién ahí podría inscribirse la candidatura. Pero si el movimiento notifica, no planeamos apelar, ¿ahí sí podrían inscribirla enseguida? Sin duda que sí. Y aquí, por ejemplo, yo creo que es necesario traer a la memoria, Carlos, el caso del ex candidato que falleció un día antes de la elección, Omar Menéndez, de Puerto López. Recordarás que sí, él fue asesinado el día anterior a la elección. Sábado. La RC5, exacto, inscribió en la mañana, en este caso, la candidatura de reemplazo. No se presentaron impugnaciones. Quien termina ganando la elección fue precisamente Omar Menéndez, y tuvieron que esperar alrededor de una semana para confirmar que no se presente ningún tipo de recursos de objeción frente a la candidatura de reemplazo, y recién una semana después anunciaron los resultados, posesionando efectivamente como alcaldesa de Puerto López a quien reemplazó a Omar Menéndez. Entonces veamos que ya existe un antecedente, un precedente en el ámbito electoral que nos podría servir de referencia sobre lo que está atravesando el país. Pero también, Carlos, lo que se pone en evidencia es que, ojo, con esto no debemos normalizar la violencia, pero lo que se pone en evidencia es que el legislador no pensó en un escenario extraordinario como el que tenemos ahora, en el cual sin duda tenemos que respetar los procesos, tenemos que respetar los recursos, pero los plazos establecidos no coinciden, no son concordantes con la situación que se está atravesando. Menos mal usted lo dice y no yo, porque su opinión se basa en la experiencia jurídica, en la mía, en la visión política. Y por eso mismo, una cuestión adicional. Dada esa circunstancia extraordinaria, al notificar que se descarta o se desecha, no se acepta la impugnación, el CNE a RC5, podría decirle, dadas las circunstancias especiales que enfrenta el país y no necesitamos a usted describir, requerimos saber si planean impugnar o no, en cuyo caso los otros pueden no responder, pueden decir lo vamos a analizar y responderemos al cabo de 3 días que tenemos para eso, o pueden decir en efecto no planeamos impugnar. El organismo electoral no se excede de sus facultades como tanto les preocupa ahora a estos que de repente se volvieron legalistas cuando antes han permitido todo tipo de ilegalidades. Si hace una exhortación o una notificación así. Yo coincido contigo y nuevamente pongo en evidencia que la norma, los plazos ordinarios no son compatibles con esta situación extraordinaria que estamos viviendo. Pero el momento en el cual el CNE hiciera lo que tú acabas de comentar, estaría actuando en contra de forma expresa. Se estaría irrespetando el principio de legalidad. Desafortunadamente eso no debería suceder porque estaríamos frente a una clara inconstitucionalidad. Y eso nuevamente nos tiene que hacer pensar que es necesario el desarrollo de normativa que no nos haga entramparnos en esta situación. Ojo, esto no quiere decir, e insisto, Carlos, que debemos normalizar la violencia. Correcto. Porque yo espero que un hecho como el que estamos pasando no vuelva a suceder. Pero tampoco los ecuatorianos merecemos estar en esta incertidumbre al respecto de si es candidato o no es candidato. Ya, pero la autoridad, en este caso, la confianza en la democracia. La autoridad, en este caso que yo mencioné, le estaría sugiriendo, pidiendo, en ningún caso exhortando ni ordenando siquiera, que tener una respuesta en el de inmediato de ser posible. No le está diciendo, la ley dice que no responda de inmediato, sino dadas las circunstancias extraordinarias, requerimos de ser posible, desde luego, no, esto no tienen que ser los términos, esto es una cosa que estoy improvisando, requerimos de ser posible una señal, una respuesta urgente de ustedes, si planean apelar, se van a tomar el término normal de 3 días, o no lo van a hacer, lo cual facilitaría mucho una cosa crucial como una candidatura o no que participe en las próximas elecciones. Y como yo les decía, nosotros pueden desde no contestar
hasta contestar diciéndole nos atenemos al plazo, usted no tiene por qué ni siquiera perurgirnos a una respuesta o ya veremos qué hacemos. Completamente, y tú has dado la respuesta. Si jugamos abogados del diablo, yo te diría que la respuesta puede ser: nos ceñiremos al plazo señalado en la ley, nos quedan 24, 48, 72 horas y dentro de ese plazo daremos la debida respuesta. Ok, gracias por aclarar un asunto que parecía muy sencillo y es muy complicado y en el cual usted ciertamente se ha ceñido mucho a lo que la ley dispone, aunque sea injusto y cruel, pero sobre todo, como usted dice, aunque no tenga una normativa por una circunstancia extraordinaria. Ahora, si la ley también se pusiera a regular todas las posibilidades extraordinarias que surgen, no acabaríamos nunca. Sin duda que sí, yo creo que esto es parte de cómo la normatividad, la legalidad que existe en nuestro país no está respondiendo adecuadamente a las dinámicas sociales. Y yo creo que ahí hay un punto importante, Carlos, y es que al menos el Consejo Nacional Electoral en los últimos años, al parecer, se ha concentrado únicamente en organizar elecciones, pero no ha buscado ejercer sus facultades de tal manera que se fortalezca el sistema de partidos políticos del país, que se depure el sistema de partidos políticos en el país, y nos está quedando debiendo. Pero hay una cosa más. Eso no, como esta mañana le recordaba Lenín Artigas a la señora Atamaín, la Constitución, una ley superior, suprema, determinante sobre todos estos otros códigos de la democracia o reglamento. Y eso no es cierto, que una inhabilidad como esa ni siquiera debió ser considerada porque no está entre las previstas por la Constitución. Esta discusión ni siquiera debería darse. Discrepo un poco, Carlos, porque sin duda que las inhabilidades para ser candidato están descritas en la Constitución, como tú bien señalas. Sin embargo, el Código de la Democracia sí determina cuáles son los requisitos para poder inscribir una candidatura. Sí, pero no para poder reemplazar. Es que esto es un reemplazo, como usted mismo describe que operó lo de Puerto López. Sí, pero aquí también tú tienes que recordar, Carlos, que dentro de el proceso que ha llevado a cabo el CNE, trata de respetar los recursos y los procesos que existen dentro de la norma, aplicando plazos extraordinarios, buscando precisamente que por la urgencia los plazos puedan acortarse en lo que cabe. Entonces, si es perdón, la salida no sería, el reemplazo se ha producido, la papeleta va a estar a nombre del anterior, si luego se convalida el reemplazo y cabe inscribirlo, le adjudicamos los votos, si no, van a nulos. ¿No debería ser esa la salida? No, porque estarías perjudicando en este caso a, quién sabe, la candidata a la vicepresidencia, por una inhabilidad de uno de los miembros del binomio. Sin duda que el binomio se inscribe como unipersonal, pero yo creo que también se podrían estar afectando. ¿Qué es lo que yo más bien creo que podría haberse aplicado? Imagínate que hubiera sido cierto que en este caso Cristian Zurita hubiera estado afiliado al Movimiento Reto. En estas circunstancias extraordinarias, era imposible aplicar el plazo de los 90 días previos a la inscripción de la candidatura, de la desafiliación me refiero. Correcto. Entonces, en el caso de que hubiera estado afiliado, pensar en que hagamos caso, que respetemos estos 90 días, era prácticamente impensable. Entonces, yo creo que, nuevamente, hay que mantener esta lógica de respeto a los recursos, a los procesos, pero los plazos que existen dentro de la norma no pueden ser, en este caso, tenidos en cuenta considerando lo extraordinario del momento que estamos atravesando. Marcelo, imagínate que sí, por ejemplo, la impugnación que pueda presentar en este momento la RC5 no debería esperar 3 días, sino que se la haga en el plazo de 24 horas. Okay. Estaríamos frente a otro escenario. Abogado, ¿usted está en Quito? Sí. Ya. ¿Considera la posibilidad, según cómo termine este asunto esta noche, de venir a Guayaquil mañana a 22 horas? ¿Podría? Bien complejo, Carlos, porque salgo de viaje el día viernes a primera hora. Me encantaría acompañarte, pero lastimosamente salgo de viaje. ¿Por Zoom podría estar si este asunto se prolonga? Es probable que sí, Carlos. Voy a hacer todo lo posible por tratar de acompañarte. Porque no me imaginaba lo que usted me acaba de contar. Pero como buen experto en la materia, usted sí, experto, porque muchos dicen soy experto en tal cosa y lo que son es de entendidos, que no es lo mismo. Nos acaba de dejar... Es complejo, el escenario es muy complejo. Okay, incluso yo preveo un escenario que me preocupa y lo conversábamos con Mauricio Alarcón, que bien conoces, Carlos, y decíamos, ¿qué sucede en el caso de que el lunes ya tengamos resultados de las elecciones, pero no puedan ser anunciados oficialmente porque sigue pendiente la decisión al respecto de la impugnación de Cristian Zurita? Okay. A la larga, eso va a generar un entorno de preocupación en el país al tener una autoridad electoral que está impedida de anunciar los resultados.
Y eso nuevamente deslegitima, mina la confianza del ecuatoriano en el sistema electoral. Hasta eso puede llegar el asunto. Gracias, Marcelo Espinel. Formidable, abogado especializado en gestión pública, transparencia y gobierno abierto. Él pertenece a la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de la cual es su subdirector. En 2 minutos serán las 18 horas.